¿Cómo están? Bueno, los que todavía no me conocieron, yo soy Paul. Yo ayudo en el liderazgo de lo que es Palermo a la Mañana, que todavía no volvimos a estar presenciales, pero pronto esperemos que podamos. Vamos a hacer una lectura del Evangelio de Lucas, que es el capítulo 4. Les doy un momento para que lo puedan buscar. Bueno, es el capítulo 4, versículo 31 al 44, y después vamos a saltar al 5:17. Veo que siguen buscando, espera un ratito. Si no, lo pueden ver en la pantalla. Bueno, ¿leemos? Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Seguimos, 38. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Pasamos a capítulo 5, versículo 17. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: «Amigo, tus pecados quedan perdonados». Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico.
A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Es palabra del Señor. Bueno, quería empezar contándoles una anécdota de algo que me pasó hará un año más o menos. Mis papás tienen una especie de quinta en la zona de Pilar y mi papá, que es hijo de pastor, ahora jubilado, tiene la buena costumbre de donde esté, él los domingos a la mañana busca un lugar para ir a un culto. Y ahí en esa zona, no sé si conocen, pero está el seminario de la Iglesia del Nazareno, es un predio muy grande, y hay una iglesia chiquita que está como afiliada al seminario. Entonces, un día fue mi papá, yo estaba ahí, me dijo, ¿querés venir? Bueno, vamos, yo y mi papá. Nunca había ido. Es una iglesia chiquita, pero bastante llena de gente. Y bueno, nos sentamos ahí, cantábamos, y llega el momento del mensaje, ¿no? Y el mensaje, la verdad, honestamente no me acuerdo bien de qué se predicó, así como quizás ustedes después se olviden de este mensaje. Pero pasó algo al final muy extraño. El pastor que estaba predicando, y la verdad sí me acuerdo que era un muy buen predicador, y acá en las primeras 2 filas estaban los jóvenes, que en algunas iglesias, no sé si ustedes conocen, pero se suele poner los adolescentes en las primeras filas, ahí al costadito, por ahí se hacen comentarios. El sermón, el pastor mira a los jóvenes con una mirada y les empieza a hablar de una forma que vos sentías que temblaba la atmósfera. El tipo los miró y fue como una especie de profecía. El tipo hablaba de los pecados de su generación, de los errores de su generación. Y les decía, ustedes van a hacer mucho más que pudimos hacer nosotros por nuestros errores. Y ese mensaje por ahí es algo que los jóvenes están acostumbrados a escuchar, ¿no? Que ustedes van a hacer. Lo escuché 1000 veces. Pero la manera en que lo decía, la autoridad con que lo decía, era como que te pegaron una piña en la panza, así. ¡Pah! Toda la iglesia se quedó callada, agachaba la cabeza y sabía que algo había pasado ahí, ¿no? Y creo que tiene que ver algo con lo que leímos recién. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. ¿Y qué es la autoridad? Yo les confieso que honestamente no estoy muy seguro. Es una de esas cosas que quizás más lo querés definir, menos lo entendés. Pero cuando lo ves, lo reconoces, lo sentís, ¿no? Y eso seguramente habrá pasado. Ustedes, hace unas semanas leímos de cuando Jesús se acercó a una sinagoga en Nazaret y le acercaron el rollo del profeta Isaías. Y leyó un pasaje, ¿no? Del capítulo 61. Un pasaje seguramente que habrían leído muchísima gente, ¿no? Una señora, un joven, ¿no? Lo habrán leído muchísimas veces, un pasaje hermoso, contundente del libro de Isaías. Pero de repente se acerca a Jesús y lo lee. Y no sé si ustedes conocen esta escena, que es, bueno, lo leímos hace un par de semanas. Pero yo siempre me imaginé de cuando lo leía, no es que lo leía con dramatismo o gritando. Yo siempre me lo imagino a Jesús leyéndolo con simpleza, ¿no? Así, muy natural, quizás bajito, no sé. Pero
se sentía algo diferente. En el texto leemos, todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. No le podían sacar los ojos. Acá había algo diferente, ¿no? ¿Y qué era? No era un texto diferente. Para mí no era una manera de leer diferente, sino que era un ser diferente, una persona diferente, alguien con autoridad. Así que quería tomar un momento para ver este pasaje que acabamos de leer y ver qué nos dice de esto de la autoridad de Jesús. Primero, vemos la autoridad para enseñar. Versículo 32. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. No sé si alguna vez les pasó de estar en una situación donde tenían que resolver un problema y la verdad que no tenían el conocimiento suficiente, la información suficiente como para abordarlo. Yo tuve esta experiencia cuando, yo trabajo en lo que es programación y tuve que armar toda una cosa de una SRL en Argentina. Los que estarán en ese tema sabrán algo. Pero para mí era, no sé literalmente nada del tema. Y yo iba preguntando y alguno te decía, tenés que hacer así, asá. Otro te decía algo contradictorio. No, vos tenés que hacer así, ¿no? Pero de repente te encontrás con el que ya lo vivió 50.000 veces y te dice la posta. No, esto no, así lo tenés que hacer. Te habla con autoridad. Ya lo vivió, lo conoce así. ¿No? Y yo conocí finalmente un contador que me lo explicó todo y al final pude armarlo. Y yo creo que hay algo de esto en lo que se experimenta en la sinagoga de Capernaum, ¿no? No es que los judíos no tenían maestros. Justamente estaba todo el movimiento fariseo, los fariseos que figuran tanto en el Nuevo Testamento, que se había comprometido como un movimiento para preservar y comunicar las enseñanzas de las Escrituras, ¿no? Pero era otra cosa, ¿no? Si uno mira un poco lo que es la literatura rabínica, que es donde finalmente se vierte toda esa sabiduría farisea, es otra cosa, es una autoridad como secundaria. Vos lo ves y es, este rabino dijo tal cosa, este otro dijo tal otra cosa, y nosotros más o menos pensamos esto, ¿no? Está bien, pero no es autoridad, ¿no? Es interesante que en este pasaje solo se habla de la autoridad de Jesús, ni vemos lo que enseñó, no se dice qué enseñó, como que no era importante, solo se preservó esta sensación de que enseñaba con autoridad, ¿no? El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido, dice Isaías. No es que todo lo anterior estaba mal, ¿no? No es que viene a contradecir todo, sino que viene a esclarecer, ¿no? Que todo lo anterior era como parcial. Me parece que es así, es asá. De repente aparece Jesús y es, de esto se trataba, se trataba. Eso es la autoridad. Lo segundo que vemos es la autoridad para liberar. Versículo 36. ¿Qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Ahora, el que no se crió en ámbito de iglesia, y quizás a algunos que sí, les puede sorprender esto, ¿no? De que la Biblia asume directamente, sin pestañear, de que existen fuerzas espirituales en este mundo que se oponen a Dios, ¿no? Puede llegar a ser algo sorprendente. No sé si algunos tuvieron esa experiencia de leerlo y decir, wow, es como bastante central este tema. El autor de la serie de Narnia, C.S. Lewis, no sé si lo conocen, pero también confesó lo mismo, que cuando empezó a investigar el cristianismo, y eventualmente se convierte, le sorprendió esto,
de cuánto se ve el tema de la confrontación espiritual en el ministerio de Jesús. Y honestamente, algo también interesante, es que la Biblia tampoco se esfuerza demasiado en explicar el porqué o la metafísica de cómo puede llegar a ser que alguien puede estar poseído. No. Se trata de un encuentro de autoridad. O sea, si bien no lo explica, deja muy en claro que con la llegada de Jesús le llegó su hora, ¿no? El reino de Dios avanza, y avanza sobre terreno ocupado, ¿no? Para hacerse propio, para apropiarse de vidas y de familias y de comunidades que están bajo otra autoridad espiritual, ¿no? ¿Acá entra la autoridad de Jesús? No. Acá entra el reino de Dios. Acá está Dios. Cállate, me encanta. Cállate como que no tiene el mismo impacto. Cállate y salí de él, dice Jesús, ¿no? Acá no hay una lucha, no es un encuentro entre fuerzas iguales, sino un encuentro como si fuera entre un equipo SWAT y unos ocupas, ¿no? No sé si ustedes conocieron la historia, una sinagoga acá en La Boca, que estuvo ocupada mucho tiempo por como unos... eran como anarquistas, algo así. Estaba ocupada y hacían como fiestas electrónicas, estaba todo pintado con aerosol. De repente, bueno, llega el juicio de desalojo y sabés cómo huyeron los tipos, ¿no? Acá hay algo de eso también. Cuando llega la autoridad de Jesús, hay una especie de juicio de desalojo, ¿no? O sea, el reino de Dios llega con ese impacto, con esa autoridad, y se abre paso en las vidas humanas. Se abrió paso en la vida de ese tipo que estaba en la sinagoga, ¿no? Ahí entró otra fuerza espiritual, una autoridad. Le dice, callate y salí, ya está, terminó tu tiempo. Por último, vemos la autoridad para sanar. Versículo 39. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó, así de simple, ¿no? Sale la palabra de Jesús y como que el mundo se va ordenando solito. Jesús habla esto, debo ir a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Dios está avanzando y avanza en contra de todo lo que se opone a su reino, la enfermedad, ¿no? La maldad y el pecado, ¿no? Y es interesante también en este caso que la Biblia tampoco se interesa demasiado en por qué la suegra de Pedro tuvo que enfermarse, tuvo que pasar por esta experiencia dolorosa, cosa que obviamente está bien preguntar, pero más que nada se enfoca en esta confrontación. Bueno, sí existe la enfermedad, pero el reino de Dios está avanzando y se terminó el tiempo de la enfermedad, ¿no? Podemos hablar sobre qué significa eso en nuestras vidas, ¿no? Es un reino inaugurado. Quizás no tengamos sanidad perfecta en esta vida, pero su reino viene. Su reino se va a manifestar plenamente y en ese reino la enfermedad no tiene lugar. No tiene lugar. Leímos al final este relato del joven paralítico, ¿no? Y acá es como que estos relatos acerca de la autoridad de Jesús, que van subiendo en tono, ¿no? Llegan a un punto cúlmine. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas, etcétera, decían, ¿quién es este hablando blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿No? Como que se pasó de mano Jesús. O sea, enseñá con autoridad, ok. Es más, los fariseos se acercaban a Jesús porque habían oído de su enseñanza.
Esas cosas a ellos les encantaban. Que eche fuera demonios con una palabra, bueno, es un poco polémico. Después los fariseos lo acusan por hacer eso también. Que sane enfermedades, lo podemos tolerar, con tal de que no sea un día sábado, por ejemplo. Pero que se pronuncie declarando perdón de pecados, te fuiste, Jesús. Es un nivel de autoridad que nos supera a todos, ¿no? Te queda grande, a menos que, y ahí ya está el punto. Y la respuesta de Jesús es genial. O sea, llega al corazón de esta cuestión de autoridad. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Ahora, fíjate que no dice qué es más fácil hacer, ¿no? O sea, cosa que más fácil es hacer en realidad para un ser humano, decir que te sanes, de que se te perdonen los pecados. Porque si querés perdonar un pecado tenés que tener una autoridad divina. O sea, más fácil sería que se sane. Pero Jesús dice una cosa muy ingeniosa, que es, ¿qué es más fácil decir? ¿No? O sea, decir tus pecados son perdonados, lo dice cualquiera, lo puedo decir yo, ¿no? Nadie lo puede comprobar, muy fácil. Pero si vas a decir, levántate y anda, o sea, prepárate para bancarte el ridículo si se queda ahí tirado, ¿no? Entonces, Jesús hace esta jugada, dice, pero para que sepan, entonces, ¿qué hace? Hace lo que es difícil decir para demostrar que tiene autoridad para lo que es imposible hacer, que es perdonar, si fueras solo un hombre. Y el tipo se va caminando. O sea, queda clara la conclusión, ¿no?, de este pasaje, ¿no? La intuición de los fariseos no estaba equivocada. O sea, estamos justamente ante una autoridad divina. Al final del pasaje del capítulo 4, como les decía, leemos, debo predicar las buenas nuevas del reino. ¿Y qué es esto de las buenas nuevas del reino? Justamente que Dios está irrumpiendo en la historia. Eso es el reino de Dios. Dios no es indiferente. Dios se está metiendo en la historia. ¿De qué manera? A través de su Hijo. Y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, si todavía no lo conoces a Jesús, hay una voz que te habla. Es una voz que se expresa con autoridad. Y quizás vos estés sintiendo esa autoridad que está hablando a tu vida, que es impactante. Y realmente tenés dos opciones, hacer así o hacerle caso. El que tiene oídos para oír, que oiga. Leemos en el Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la comunión, que es el privilegio del Hijo de Dios. Acércate, míralo con ojos de fe y que declare con autoridad inapelable sobre tu vida: hijo, hija, amigo, amiga, tus pecados te son perdonados. Y si ya lo conoces, tenemos un desafío. Al final del Evangelio de Mateo leemos esto: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Y sigue, vayan. Qué interesante que es eso, ¿no? Se me dio autoridad a mí, por lo tanto, vayan ustedes. Y no es difícil entender lo que implica. Vayan en mi autoridad, en tu obediencia, en tu servicio a Jesús,
en esto de hacer discípulos, ¿con qué nivel de autoridad te manejas? ¿No? ¿Qué peso tiene tu andar espiritual? Porque la autoridad es algo de eso, ¿no? El peso. En el latín está esta palabra que es excelente, que es gravitas. Es peso, gravedad. ¿Tenés gravedad espiritual? O quizás sentís, como a veces me siento yo, un peso ligero, ¿no? Y esto no es para culparte, sino para que volvamos al que nos puede renovar, reavivar, dar nuevas fuerzas, llenar de su espíritu y darnos autoridad para la tarea que tenemos por delante. Que quede claro que no estamos en nuestra propia autoridad. O sea, en ese caso, nuestra opinión, nuestras palabras no valen nada. Yo pienso, ¿cuál es la palabra con menos autoridad del mundo? Yo pienso por ahí estos opinadores de programa de chimentos. Creo que es la palabra con menos autoridad, más frívola y ligera del mundo. Pero estamos hablando de la autoridad del que te habita, del que habita en vos. Y si bien esa autoridad es real, es absoluta, la Escritura también deja en claro que se puede caminar más o menos en tono con esa autoridad, con esa presencia, ¿no? Con esa autoridad, ¿no? Sean llenos del Espíritu, dice Pablo. Es el Espíritu Santo, ¿no? Que nos puede hacer como vibrar con este mensaje que portamos, ¿no? No es solo cuestión de portar el mensaje, sino de que tu ser vibre en tono, en armonía, ¿no? Que no haya disonancia con ese mensaje. ¿Y cómo hacer? ¿No? Porque esto es un desafío para mí, para toda la iglesia, para ustedes. ¿Cómo se ejerce esta autoridad? ¿Hablando fuerte en un micrófono? Yo creo honestamente que de micrófonos tenemos muchos en la iglesia. Hay muchos micrófonos. Acá estoy con un micrófono. Quizás hablamos fuerte, pero necesitamos menos volumen y más autoridad, ¿no? Más hombres y mujeres transformados por el mensaje del Evangelio hasta los huesos. Eso es autoridad. ¿Y cómo se hace? Es depender con humildad todos los días de su poder. Con humildad. Es oración. Lamento no tener una respuesta más innovadora. Es como decía Ale, es oración. Es tiempo en su palabra. Que la palabra te atraviese tu alma y te transforme. Es comunión con los hermanos. Nada más. Así que bueno, oremos y pidámosle al Señor esto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que nos diste tu Espíritu Santo. Pues reconocemos que somos débiles, somos pequeños, Señor, pero vos sos grande, tu autoridad es grande. Y pedimos que nos llenes de esa presencia y de esa autoridad para hacer lo que vos nos llamaste a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.